Ahora platicaremos acerca de un insecto que es muy interesante y muy importante para los mexicanos. Seguramente ustedes han oído o han hablado acerca de la mariposa monarca. Este insecto tiene la peculiaridad de que hace grandes migraciones, sale desde Canadá, atraviesa los Estados Unidos y llega hasta nuestro país, a los bosques que se encuentran en Michoacán y el Estado de México. De hecho, ahí se hizo una reserva de la biosfera desde mediados de los 80s del siglo pasado para poder protegerla, porque pues esa migración es única. No se han descrito migraciones tan largas en insectos, pues en ninguna otra especie. La mariposa monarca es un insecto porque tiene 3 pares de patas y tiene 2 alas. Ya lo vieron ustedes, las alas son de color naranja con negro. Las hembras y los machos se diferencian básicamente porque los machos tienen las rayas de las alas más estrechas, más delgadas que las hembras. Ahorita estamos en el bosque, en una zona del Estado de México que está por Villa de Allende. En este lugar llegan las mariposas en su trayecto hacia su destino final. Por eso es que podemos tener algunas de ellas. Están consideradas en riesgo, está estrictamente prohibido llevárselas muertas o vivas de esta y de cualquier otra zona donde se encuentren. Es muy interesante hablar de ellas porque son insectos, les decía yo, tienen 3 pares de apéndices caminadores y tienen 2 modificados en alas y pertenecen a la familia de al orden de los lepidópteros. Se llaman lepidópteros porque tienen escamas en las alas. Y luego a la familia Nymphalidae. Si alcanzaron a ver esta mariposa cuando se las mostré, parecía que tenía 2 patas únicamente, cuando en realidad tiene 3. Lo que pasa es que la tercera está reducida en forma de cepillo. Esa es la característica de la familia Nymphalidae. Y luego su orden es Danaus y la especie Plexippus. Esto fue descrita por Linneo. Esta especie, entonces, les platico, es muy interesante por la migración, pero también porque su metamorfosis es holometábola. Una metamorfosis de esta naturaleza significa que se transforma completamente. Es decir, se ponen huevecillos, los adultos dejan huevecillos, de los huevecillos nace una larva, una oruga. Esta oruga se alimenta de una planta en particular que se llama algodoncillo y come muchísimo hasta que después se cuelga en una de las ramas y puede convertirse a través de la metamorfosis es una crisálida, y dentro de la crisálida se transforma en una mariposa adulta. Es un cambio dramático porque la oruga, pues como gusano, tiene una forma y tiene una fisiología propia. Dentro de la crisálida se cambia el corazón, cambian los músculos, cambia la anatomía, aparecen las alas, reaparecen patas, en fin, se imaginan ustedes si pueden comparar la forma de una oruga con la de la mariposa. Cuando sale, entonces cambia también sus hábitos de vida, mientras que siendo larva era herbívora y se alimentaba básicamente de del algodoncillo. Cuando es adulta ya es más, se va a libar néctar de las flores. Por ejemplo, aquí en México, pues de los cempasúchil se toma bastante líquido, el néctar, y también cambia su función ecológica, porque ahora se convierte, es importante, como polinizadora. ¿Se imaginan ustedes el viajar desde Canadá a Estados Unidos y México y traer junto con ella polen de diferentes plantas? Ayuda mucho a la dispersión vegetal. Aquí en México se mantiene o llega a los bosques básicamente de abetos, mientras que en estado larvario y en Estados Unidos lo que hace es vivir en zonas de pastizal, es decir, también cambia su hábitat y su forma de vida, de alimentación. Cuando llegan a México lo hacen a los bosques de Michoacán, básicamente a los abetos, y luego poco a poco se van yendo hacia los de pino encino y luego ya emprenden la retirada. Es muy interesante también porque no todas las generaciones de este insecto tienen la misma edad. Quiero decir, hay algunos que duran unas pocas semanas su ciclo de vida completo, huevecillo, ya saben, larva, crisálida, adulto, semanas. Pero hay
algunos momentos durante el mes de agosto que la inclinación del sol, la temperatura, hace que esa generación particular, la de ese mes, sea distinta, que no dure poco tiempo, sino que va a durar 9 meses. Entonces, fíjense cómo durante todo el año las generaciones están durando algunas semanas y de pronto una generación va a durar 9 meses. 9 meses porque va a salir en un viaje de 2 meses de venida hasta la República Mexicana, va a durar 5 meses aquí, es decir, va llegando más o menos en noviembre, se va a ir más o menos en marzo y va a regresar al lugar de donde partió. Es increíble y es muy complicada. Todavía hay muchas cosas que investigar de esta especie porque a esta generación larga de 9 meses que se conoce con el nombre de Matusalén, precisamente por la longevidad, pues hay mucho que estudiarle. ¿Cómo es que una especie cambia su ciclo de vida en función de una migración? Y todavía más interesante aún es, estas mariposas Matusalén salen hacia México, pero sin saber y sin nunca haber estado en el lugar a donde van a llegar. Esto es diferente a otras migraciones de mamíferos, por ejemplo, o de algunos peces, que sí conocen el sitio a donde van a llegar y no sé si tendrán el tipo de memoria o algo, pero en el caso de las mariposas eso no es así, definitivamente, porque nunca han estado aquí en nuestro país. ¿Cómo saben cómo volar? ¿Cómo saben a dónde dirigirse? ¿A dónde llegar? El tiempo que deben estar aquí, el regreso, es algo sorprendente. La biología verdaderamente es algo sorprendente. La naturaleza no termina de darnos sorpresas y de darnos ejemplos maravillosos de la organización de los seres vivos. Por eso es que la mariposa monarca es muy importante. Además de que es muy bella, es muy importante por todo esto que la rodea. También hay otro aspecto que la hace interesante, y es que la mariposa es venenosa para algunos de sus depredadores. Se alimentan, como decíamos, la oruga se alimenta del algodoncillo, que tiene sustancias tóxicas, y esas sustancias las incorpora a su cuerpo, de tal suerte que si los pájaros se la quieren comer, esto hace que algunos de ellos se intoxiquen y disminuye el apetito por este tipo de larvas. Cuando hace la metamorfosis, también el adulto es tóxico y eso le ayuda a poder sobrevivir. Sin embargo, también tienen sus depredadores, aunque son tóxicos y saben muy mal aparentemente. Hay algunos mamíferos, como el ratón de orejas negras, que vive en los bosques de México, en la zona del Estado de México, por ahí por Bozencheve, el Rosario, Angangueo, la zona de Ocampo. Vive abajo de estas colonias, en los túneles, y se alimenta básicamente de las mariposas que mueren. Caen y entonces ahí el ratón se las come. También hay otros pájaros, o también hay pájaros que se alimentan de ella. Es decir, que para todo hay. Es un importante polinizador, tiene su función ecológica, también es un fuerte herbívoro cuando es larva, pero también se alimenta del néctar de las plantas cuando es adulto, y en fin, es un animal muy interesante por todos los cambios que sufre a lo largo de su existencia. Esto es muy bonito y espero que les atraiga para que investiguen más sobre ellos. Y aquí en este ambiente del Estado de México, pues uno invita a la reflexión. Recuerden, cuídenlas, protégenlas, porque últimamente han disminuido notablemente las poblaciones. Motivo, el uso que le damos los seres humanos al bosque, el cómo estamos dañando el entorno ecológico, la manera en que estamos modificando el hábitat tanto de estos animales como de muchos otros, han hecho que a lo largo del tiempo las poblaciones se vean seriamente disminuidas. Qué bueno que las estamos protegiendo en México, pero ahora falta mucha cultura de la población para protegerlas, cuidarlas y no alterar su ecosistema. Si vienes al santuario, que ojalá vengas para que puedas conocerlas de cerca y verlas en su magnitud, la cantidad enorme de mariposas que todavía llegan a nuestro país, que pueden materialmente doblar las hojas de los abetos, pareciera que están en otoño de tan cafés que se ven, pero es por la cantidad de mariposas que tiene. O verlas tomar agua en un arroyo en cantidades importantes, poder caminar junto a ellas y que te revoloteen, que se te paren, como ahorita esta que vino para acá con nosotros.
decir, es interesantísimo, pero eso tiene un costo, y el costo es que si nosotros no las cuidamos, vamos a acabar con ellas, y ojalá que esto no suceda, para que esta maravilla natural siga por muchos años y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan conocer esta maravilla. Solamente tiene 30 y tantos años, no sé, sí, quizás un poco más, que se descubrieron estos santuarios. Hoy las poblaciones están seriamente disminuidas. Entre todos vamos a cambiar, vamos a hacer las cosas mejor y favorezcamos la relación armónica entre los humanos y la naturaleza. Espero que se hayan divertido y más aún que la información sea de utilidad para ustedes. Si fue así, créanme que estamos venciendo al fantasma de la ignorancia con estas cápsulas. Hasta la próxima cápsula de ciencia y tecnología y recuerden, diviértanse y aprendan.